is living Nuestro tema spiritual living es in the church. el vivir espiritual en la iglesia. Pablo viene a este capítulo ahora al tema del comportamiento cristiano. El capítulo ha comenzado con el ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, y nosotros consideramos que hay dos tipos de adoración, es lo que estudiamos. Hay adoración directa a Dios, tal como lo que estamos haciendo ahora en este culto, cuando cantamos himnos y cuando oramos y cuando escuchamos la palabra de Dios. Esta es una adoración directa espiritual. Y también tenemos la otra mitad de nuestra adoración, que es el ofrecernos como una ofrenda sacrificial, el ofrecer nuestros propios cuerpos, es decir, todo nuestro ser, todas nuestras capacidades, nuestra mente, corazón y nuestras facultades. Esa es la primera parte del capítulo, el primer versículo, del capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esta es nuestra motivación. La motivación es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y os ruego entonces que presentéis o ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo cual significa vuestra adoración lógica, el ofrecer nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Y después el apóstol avanza al versículo 2 y dice: no os conforméis a este mundo, al sistema de este mundo, las cosas de este mundo que están diseñadas por el diablo, por el príncipe de la potestad del aire, que gobierna este mundo para poder apartar a las personas de Dios. No os conforméis o adaptéis a este mundo o siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente. Y aquí en el versículo 9 tenemos los puntos específicos donde dice: el amor sea sin fingimiento. Ya estudiamos los diferentes dones para el servicio a Dios que son distribuidos entre las personas, y ahora órdenes específicas aquí en el versículo 9. Bueno, si ustedes quieren, tenemos aquí un sermón de 3 puntos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y esperamos que podamos cubrir este versículo el día de hoy. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, sin ninguna pretensión, sin nada, sin un disfraz. En el griego, en los dramas griegos del Nuevo Testamento, en ese tiempo las caras de los actores no podían verse, porque los actores utilizaban máscaras en aquel entonces y estaban pintadas de diferentes colores, a veces pálidos, y el personaje que estaba siendo representado era representado o podía ser visto a través de la cara que se tenía enfrente. Uno podía saber si era una buena persona o uno malo, una persona feliz o preocupada. Esa era la expresión que se tenía pintada en la máscara que utilizaba el actor. Y claro que eso no era real, era una actuación. Uno no veía las expresiones de la persona detrás de esa máscara, ese antifaz. Y esta es la idea aquí, en este enunciado: el amor sea sin fingimiento. Ninguna máscara, ninguna actuación, nada de este tipo. Tiene que ser algo genuino, un amor genuino, sin fingimiento, sin hipocresía, también puede ser traducido. El versículo 10, tenemos aquí la razón, pero no estamos viendo el versículo 10 esta mañana, donde dice: amaos, sed afectuosos los unos a los otros con amor fraternal. Y esto es en particular debe ser aplicado a la iglesia, pero evidentemente se aplica más allá de la iglesia, con amor prefiriéndonos los unos a los otros, con lealtad, interacción, ayuda, cuidado. Es muy hermoso que haya esto entre los creyentes, que el amor sea sin fingimiento o hipocresía. Pero muy frecuentemente, incluso entre creyentes cristianos sinceros, que se reconocen el uno al otro como creyentes, muchas veces el amor es simplemente una profesión, algo hablado, solamente una expresión, y no está verdaderamente presente, no tiene sustancia. De hecho,
hay demasiado desprecio muchas veces. Un cristiano por otro, eso está mal. Hay desaprobación, por ejemplo, hay falta de respeto, incluso entre personas que son cristianas, desagrado tal vez, incluso chismes y cosas desagradables. ¿Y qué nos dice la palabra? Sed, amaos los unos a los otros con amor fraternal, sin fingimiento, sin hipocresía. ¿Y por qué entonces el amor puede colapsarse entre ciertos creyentes? Tal vez a veces entre muchos creyentes. Bueno, la primera razón es que no hay un verdadero sentir de nuestro deber que tenemos de amar. Sabemos que tenemos que proveer para los jóvenes, a los niños, a nuestros hijos. Sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas en la vida. Son deberes humanos básicos, pero el deber entre creyentes de que nos amemos los unos a los otros a veces se nos escapa. A veces lo dejamos a un lado. Y entonces voy por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 13, donde tenemos las palabras del Señor Jesucristo mismo en el versículo 34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Queridos amigos, aparte de cualquier otra cosa, este es un poderoso testimonio. Tenemos que escribir esto en nuestro corazón. Aquí tenemos al Señor hablándonos, al Señor Jesucristo, Dios mismo, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, los unos a los otros. Así que se nos ordena hacerlo. Tiene toda la fuerza de un mandato oficial de Cristo, uno especial, no solamente de que nos amemos los unos a los otros, sino que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y tenemos que permitir que esto esté grabado en nuestro corazón. Tenemos que mantener esto frente a nosotros. Es un mandamiento, una orden de Cristo. Tenemos que tomarlo sumamente en serio. Después voy a ir a la primera carta de Juan, antes de que avancemos con nuestro sermón de 3 puntos. Voy a la primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Donde dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este es un enunciado sorprendente del apóstol Juan. Es una fuente de certeza de salvación. Es la certeza misma. Es la seña que nos muestra que verdaderamente somos salvos, que nos esforzamos por amarnos los unos a los otros, y que este es un asunto de gran preocupación, de gran esfuerzo, de gran dedicación. Y después, ¿qué dice? En el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el versículo 16 también: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No hay nada que sea demasiado difícil que no deberíamos hacer si se da la necesidad, porque les amamos y tenemos gran afecto por otros hermanos, gran preocupación por ellos. Ese es el estándar de la vida cristiana. Y después versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en hecho y en verdad. El amor que se traduce en acción. Y en esto versículo 19 de primera de Juan 3, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y queridos amigos, tal vez estamos en rebeldía espiritual, y bueno, esas cosas pueden suceder, pero lo que es terrible, una posibilidad terrible, es que si tengo hostilidad y animosidad y soy chismoso y tengo desprecio por otros creyentes, pues de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a un predicador, sino que lo que es posible es que tal vez estoy siendo engañada de acuerdo a respecto a mi salvación. Tal vez todo este tiempo no he tenido salvación. Si yo de pronto muriera, iré a un castigo eterno tal vez. Este es un pensamiento muy solemne, amigos y amigas, y esto es lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y puedo leer también el capítulo 4, versículo 21. Tenemos que tomar esto muy en serio. Versículo 21 del capítulo 4 de Primera de Juan.
Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que tenemos un deber absoluto de esforzarnos por amarnos los unos a los otros y que tengamos gran preocupación si este amor no está. Y si es que solamente tenemos una expresión superficial y no es real. ¿Y por qué puede pasar que un cristiano pierda su amor o afecto o respeto por otra persona, por otro cristiano, o que permita que llegue a un nivel muy bajo? Y bueno, tal vez solamente es como un saludo y ya está. ¿Por qué pasan cosas así? Bueno, pues tenemos que bañarnos, por así decirlo, de forma bíblica y preguntarnos por qué pasa esto. Bueno, pues bien puede ser que estamos preocupados con nosotros mismos, tenemos amor propio. Estamos preocupados con nosotros mismos. ¿Por qué las cosas están de cierta forma? ¿Qué nos está pasando? Estamos siendo tratados de forma justa, se me está cuidando, las personas tienen consideración por mí y yo estoy preocupado al respecto de mí mismo, mí misma, y muy rápido. No tengo ninguna cabida para poder preocuparme por nadie más, solo yo. Todo para mí, todo yo, todo para mi beneficio. Ese es un problema. Una preocupación conmigo mismo, conmigo misma. ¿Esto es una posibilidad? ¿Crees que esto te pasa a ti? ¿Estás preocupándote solamente por ti? Pues entonces no vas a tener mucho amor que te quede tal vez para tus hijos o tu hijo. Y tal vez para tus hijos sí tendrás amor, pero no para muchas otras personas. Vas a ser indiferente para otras personas tal vez. Así que ten cuidado con esto. En la lista de las cosas que tenemos que examinarnos, tienes que tener cuidado con esto. Satanás ha tenido este truco sobre mí. Me ha engañado de esta manera, me ha llevado a preocuparme con las cosas propias solamente. De modo que ya no hay cabida para un amor que se pueda expresar. Tal vez me ha engañado Satanás de otra manera. Él me ha hecho orgulloso u orgullosa, haciéndome crítico de otras personas o crítica a otras personas. De modo que cuando otras personas ven sus fallas solamente, y tal vez las tengan, así como tú las tienes, así como yo las tengo. Tal vez yo tengo tantas fallas como las que yo estoy viendo en la otra persona, pero el truco de Satanás es que yo me enfoque en las fallas de las personas, no en las mías. Entonces soy una persona crítica. Esta persona siempre hace esto. Esta persona, él o ella, siempre es así. Y eso es lo único que veo. Y yo permito que estos pensamientos estén en mi mente. Y lo que yo no me doy cuenta es que Satanás está haciéndome sumamente orgulloso, orgullosa. Yo no soy orgulloso, orgullosa. Yo no de forma consciente pienso bien de mí mismo, mí misma. ¿Yo acaso no me fue muy bien aquí y allá? ¿Acaso no soy bueno para esto y para esto? Pero Satanás te hace orgulloso o orgullosa de forma que tú solamente te enfoques en otras personas y tú digas, yo soy bueno en esto, pero esa persona no es tan buena como yo. Y eso lo que está haciendo es darme jactancia. Es un truco astuto de Satanás, porque no puedo verme a mí mismo, solamente veo cosas buenas de mí, pero entonces menoscabo y desprecio a otros. Y al yo menoscabar a otros y menospreciarlos, eso es una forma de ensaltarme. ¿Acaso esto erradica amor en mí? ¿Soy demasiado bueno para ver las faltas de toda persona? Y cuando yo veo una falta en otro cristiano o un problema, bueno, pues algunas cosas tienen que enderezarse, corregirse, lo sabemos. Pero mi primera tarea es decir, pero ¿qué tal si este reflector de gran luz estuviera puesto sobre mí? De modo que la verdadera persona que yo soy fuera muestra y pudiera yo ver las cosas que verdaderamente debo llevar ante el Señor en arrepentimiento. Entonces, no quiero herir a nadie aquí. Estoy intentando abrir las cosas que hablar de las cosas que radican nuestro amor mutuo y que lo reducen a proporciones muy pequeñas o lo desvanecen por completo. Y tal vez hay otra razón de que me falte el amor, y puede ser la siguiente: no estoy conmovido de forma suficiente por la misericordia que Dios ha tenido por mí. Si yo pensara al respecto de la paciencia que Dios me ha tenido y considerase más las agonías de Cristo en la cruz del Calvario, que Él pasó por mí,
en el espíritu del himno que cantamos apenas, y yo considerase toda la gracia y la misericordia y la amabilidad y toda la longanimidad y paciencia que Dios tiene para conmigo, entonces sería menos duro para con otras personas. Si yo me remontase a mi historia personal y dijera, ¿yo hice esto hace tantos años o hace meses? Y el Señor me ha librado y me ha dado una nueva oportunidad. Y ha estado conmigo, me ha bendecido y me ha restaurado. Si yo considerase esas ocasiones y aquellas cosas que están en mi pasado, entonces veré que esta o aquella persona lo que ha hecho es pequeño comparado con lo que yo hago. Y tendré compasión. Pero bueno, se me moverá, me conmoverá. Si tengo un ejercicio constante de meditación de la gracia que he recibido, y seré conmovido y derretido, y entonces lo encontraré mucho más en mi corazón el poder estar lleno de amor para con otras personas. O tal vez la falta de amor que creo que tengo se debe a que yo no estoy practicando conscientemente ciertos deberes cristianos. Si tú no caminas, entonces pierdes tu capacidad para caminar y comienzas a tropezar y caer. Y bueno, sabemos que tenemos que caminar. Tendríamos que hacer algo de forma activa, de otra manera nos atrofiamos. Y bueno, yo no quiero colapsarme, tengo que usar mis capacidades físicas. Y tal vez tú no estás practicando alguna cosa que estimule el amor. Le das tiempo a poder tener un tiempo para apreciar a otras personas. Por ejemplo, qué maravilloso es lo que hizo esa persona, esa dama. Y qué maravilloso es lo que hace ese hombre constantemente. Hay que orar por esa persona para que sea fortalecida. Hay que apreciar a otros cristianos. Hay que apreciar su caminar y lo que significan para nosotros y lo que hacen y lo que contribuyen a la causa de Cristo. Tú estás practicando el tener apreciación por otras personas y tal vez esa persona siempre es muy agradable para conmigo, pero tal vez tú no lo notas. Tú no practicas el apreciar a esa persona. Es importante hacerlo. Y si nunca lo haces, bueno, pues entonces no vas a tener amor por esa persona, no vas a tener un afecto cristiano por esa persona. ¿Oras tú por otras personas? ¿Te esfuerzas para asociarte con otras personas y para ser amigable y para poder acercarte a otras personas? Y hace algunos años yo me acuerdo que un caballero vino entre nosotros en esta iglesia y se iba quejando por ahí porque él pensaba que aquí no había ninguna comunión ni amistad en esta iglesia. Y él siempre estaba muy quejándose. Y bueno, ninguno de ustedes pueden identificar a este caballero porque hace muchísimo tiempo de esto. Pero siempre estaba pues quejándose. Y alguien le dijo con mucha amabilidad, bueno, pues tú tienes que ser amigable también. Si tú quieres que algunas personas sean amigables contigo, y a él no le gustó esto en absoluto, parece ser. Pero bueno, hay que pensar, ¿esto nos aplica a nosotros? ¿Somos nosotros así? ¿Estamos abiertos para ser amigables? Porque el amor es un afecto que nos une. Es un elemento vital, el amor. O tal vez tú te has ofendido por algo. Porque alguien, en la forma más agradable posible, te corrigió al respecto de algo. He conocido personas que han dejado iglesias por esto. Alguien, y tal vez de una forma muy cortés y amable, les trató de ayudar, y de verdad la persona estaba caminando mal, estaban haciendo algo que les iba a lastimar a ellos mismos y su fe, pero no pudieron tomar bien la corrección. Y eso lo escribió en su corazón en contra de tal persona y se fue. Para siempre la ofensa estuvo allí. La ofensa nunca iba a ser sanada. Eso es orgullo. No puedo ser corregido. Tendríamos que apreciar las correcciones. Y yo conozco que algunas personas lo hacen de una forma desagradable, pero es difícil. Algunas personas tendrían que corregir a otros, pero con amabilidad. Y es una situación que es admonición mutua entre el pueblo de Dios. Pero algunas personas no aman porque han sido ofendidas.
y nunca dejan a un lado esa ofensa. Y algunas personas son mundanas. Y la mundanalidad erradica el amor también entre los cristianos. No hay lugar a dudas. Si sois del mundo, dice el Señor, el mundo os amaría. Ese es un gran principio. Y podemos extraer este principio de diferentes formas, pero si desarrollamos gustos mundanos, entonces no tendremos gustos para apreciar y amar a los cristianos que no son mundanos. Habrá una barrera allí. Y esto lo vemos a partir del principio que el Señor ha enseñado. Y si tú te haces adicto a las películas y a las cosas de este mundo pasajero, no te sorprenda si tú no tienes mucho amor en ti por las personas espirituales y el pueblo del Señor. Incluso si tú profesas ser cristiano, tal vez más bien prefieres estar con mundanos.